Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con una nueva clase de metodología de la investigación. En la clase de hoy vamos a introducirnos, vamos a entrar en el proceso de investigación, luego de haber hecho este rodeo por el encuadre general de las grandes perspectivas que orientan las investigaciones, las grandes perspectivas epistemológicas, y como derivada de esas perspectivas vimos los grandes modelos metodológicos, y luego de haber presentado de manera general todo el proceso de investigación, ahora vamos a meternos al interior del proceso de investigación para desandar los primeros pasos de ese camino. El primer paso tiene que ver con la selección del tema, ¿sí? Nos ubicamos en la fase ideatoria de la investigación, en esa fase en la cual, si recordamos los textos de Inouye, partimos de algunas ideas preliminares, de algunos temas de interés, y vamos avanzando hacia la construcción del problema de investigación. El primer paso para construir el problema de investigación es seleccionar el tema. Hoy vamos a trabajar justamente criterios para seleccionar el tema, o sea, qué es un tema, cómo se selecciona, qué criterios podemos tomar para seleccionarlo, cómo podemos establecer su relevancia social, que es muy importante, y también cómo poder establecer la relevancia y pertinencia disciplinar. La bibliografía obligatoria es este texto de Sampieri, que son páginas seleccionadas en relación a la selección del tema, tanto para cómo se hace esa selección en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que definir cuando vamos a hacer una investigación es, dentro de nuestra disciplina y de nuestro recorrido previo de formación, ¿qué áreas vamos a recortar? ¿Sí? Es la primera gran decisión que toma un investigador. Y como decisión implica optar por un área y hacer el duelo por todos aquellos temas que no elegimos, ¿sí? Que dejamos de lado. Por lo tanto, es una tarea compleja, ¿sí? Es una tarea no fácil la selección del tema. Hablamos de selección del tema y lo diferenciamos de construcción del problema, ¿sí? La selección del tema es el primer paso en la construcción del problema. La construcción del problema, que lo logramos una vez que finalizamos la fase ideatoria, requiere otros trabajos que vamos a ir desarrollando. ¿Qué tenemos que interrogarnos o preguntarnos cuando estamos pensando en cómo seleccionamos un tema? En qué queremos investigar y buscando qué, ¿sí? Entonces, implica seleccionar entonces el gran área temática dentro de las distintas áreas que tiene la disciplina, y pensando qué nos interesaría descubrir, qué nos interesaría saber, qué no sabemos de ese área. La construcción de esa idea acerca de lo que no sabemos también es una construcción difícil, porque, digamos, es difícil saber lo que uno no sabe, pero, digamos, ya en la selección del tema tenemos que empezar a pensar en eso, ¿sí? No solo en qué área, sino qué nos interesaría de ese área profundizar. Entonces, la primera tarea es delimitar conceptualmente, definir cuál es ese área, ¿sí? Cómo se denomina dentro de mi disciplina ese área, ¿sí? Una estrategia es una primera gran división de áreas a las disciplinas, la podemos pensar en torno a las materias, a las asignaturas. A veces las asignaturas en sí mismas están ordenadas en áreas. A veces dentro de las asignaturas están tematizados aspectos, ¿sí? de los que cada asignatura trabaja. Esas pueden ser buenas pistas para ir ubicando el tema de investigación, ¿sí? Pero no alcanza con delimitar ese gran área temática. Ese es el primer paso. Después, a partir de esa delimitación, vamos a avanzar en lo que es la construcción del problema, ¿sí? Entonces, lo primero es la elección del tema, que podemos definir primero como una definición de un gran área temática, que ya viene preestablecida en la organización de la disciplina, y después dentro de esa área temática, un aspecto, ¿sí? Un elemento de ese área. Ahora vamos a decir cómo elegimos ese elemento. Vamos a mirar un poco más. Humberto Eco, que no sé por qué tuvo la idea de escribir, o sea, escribió cosas maravillosas, novelas maravillosas como El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, novelas maravillosas, pero también escribió un libro sobre cómo hacer una tesis, ¿sí? Él le habla a tesis doctorales.
y en una parte establece 4 reglas fundamentales para elegir el tema de investigación, con una nota al pie que no es menor y que la puse en el texto principal. La primera es que el tema que elijamos se corresponda con los intereses que ustedes tienen, ¿sí? O sea, que tenga que ver con cosas que les interesan, que los convocan, que les llama la atención, ¿sí? Después que, una vez que yo digo, bueno, a mí me interesa tal tema, que yo pueda imaginarme dónde voy a encontrar datos, dónde voy a encontrar cuáles van a ser mis fuentes para dar respuesta o para estudiar ese tema, ¿sí? Que sean asequibles, o sea, que yo tenga accesibilidad a esas fuentes. Y que además las pueda manejar. Si yo pienso, me encantaría saber qué pasa con, no sé, un tema que requiera manejo de estadística, por ejemplo. Porque quiero saber porcentajes, proporciones. Bueno, una pregunta para hacerme es, ¿yo sé algo de estadística? Y si no sé, ¿sé quién me puede ayudar a manejar programas estadísticos? Porque eso es muy común, por ejemplo, ¿no? Y que la estrategia metodológica, si voy a usar una técnica A o la técnica B, digamos, si voy a usar encuestas, si voy a usar experimentos, si voy a usar entrevistas, si voy a usar estudios de caso, que la técnica que yo estoy pensando, ¿sí? que voy a utilizar con ese tema, también la sepa manejar, ¿sí? Que no me exija manejar una técnica que no conozco, que a la que no me animo, ¿está bien? Todavía todas estas evaluaciones son preliminares, porque las fuentes que voy a usar y la metodología son decisiones que me van a tomar y las voy a tomar mucho más adelante, una vez construido el problema. Pero ya en este primer momento de elección del tema, estas cuestiones tenemos que empezar a imaginarlas y pensarlas. Y una quinta regla, dice Eco, es que el profesor, el tutor, el director que yo esté pensando que me va a acompañar en el caso en que yo esté trabajando en una tesis, sea el adecuado. Dice, porque hay aspirantes, dice que por razones de simpatía o de pereza, quieren hacer con el profesor de la materia A una tesis que en realidad es de la materia B. El profesor acepta por simpatía o por vanidad y luego no está capacitado para seguir la tesis. A mí lo que me interesa de esto es traer a colación, porque acá nosotros vamos a hacer un ensayo en esta materia de elaboración de proyectos de investigación, pero a los fines de un ensayo nada más, pero que vayan pensando también esto, digamos, que cuando uno elige un tema, tiene que pensar con quién va a trabajarlo, quién va a ser mi interlocutor, quién va a ser mi asesor. Digamos, la investigación no se hace nunca en soledad y siempre es importante tener en la cabeza referentes avanzados, gente, investigadores, profesores, si sos investigador, otros investigadores, si sos un alumno o un estudiante, profesores, que, que nos sirvan de guía, que sean interlocutores privilegiados y nos orienten, ¿sí? Que este es un poco el rol que en el caso de los estudiantes toma el tutor o director de tesis, pero más allá de las tesis, en la investigación en general, siempre es interesante tener un referente que nos oriente, con quien discutir, alguien que esté un paso más avanzado, ¿sí? Que sea más un especialista en la temática como interlocutor. Bueno, estos son criterios para ir pensando en nuestro tema de investigación. Acá hay otra autora que es Bota, que también hace algunas sugerencias, que podemos repasarlas rápidamente. Examinar experiencias personales, o sea, pensando en que el tema que esté tomada yo por el tema, digamos, ¿sí? Considerar temas o problemas que alguna vez los inquietaron. Entrevistarse con expertos en áreas de actividad que sean de interés. Esto es muy interesante porque en la actividad que van a tener que hacer les propongo eso, hacer o sea, no decidirlo solos, en el aire, tirar algunas ideas y hacer mini entrevistas, consultar a expertos, a personas que estén participando de la problemática que a ustedes les interesan, hacer mini aproximaciones al campo, lo que se llama, ¿sí? En este momento de formulación del tema, ¿sí? Hammerlis y Atkinson, que son unos metodólogos cualitativistas, hablan de problemas preliminares. ¿Y qué es esto? Ideas, temas que me interesan, pero que yo, para terminar de decidirlo, lo hago entrando a campo, haciendo entrevistas, charlas informales, explorando literatura, bibliografía, ¿sí? Por eso también es importante, siguiendo a Bota, informarse acerca de investigaciones publicadas o en proceso sobre este tema. Es decir, pienso el tema en función de mi formación. Converso, ¿con quién podría conversar de esto? O con un especialista, o con un experto,
o también con gente que esté en territorio o vinculado al tema. Y luego hacer una mini revisión de literatura, buscar otras investigaciones similares, preliminar, rápida, para ver cómo es nominado ese tema, qué elementos, qué está el campo científico ya trabajando sobre esto. Luego esta revisión de literatura la vamos a hacer más sistemática, ¿sí? En el momento que sigue, que es la revisión de literatura, pero es importante esta primera revisión. Revisar sugerencias de lectura en artículos o publicaciones de otros especialistas, ver la bibliografía de los libros, ¿sí? Revisar los ficheros de la biblioteca, ¿está? Bueno, en estos contextos podemos ver la gran biblioteca que es Internet, pero un poco esa sería la idea. Entonces, lo personal, o sea, la experiencia personal que me convoca, mi disciplina, cómo ordena las áreas temáticas, una exploración mínima en campo o con expertos o con personas que estén en campo y una mini revisión de literatura. Si uno hace esas 3 tareas, estaría en condiciones de empezar a delimitar y definir su tema de investigación. Sabino establece que, bueno, que tiene que ser un tema bien concreto y accesible, que hay que escoger una temática conocida, esto para mí es muy importante, no arrancar con un tema que nunca vieron. Es muy común que quienes inician en la investigación digan, yo quiero investigar un tema que nunca vi en la carrera. Y esa es una mala idea, porque la idea es arrancar con temas que conozcan y que la investigación sea una oportunidad de encontrar aspectos nuevos, de encontrar cómo esa temática se expresa localmente, ¿sí? No inaugurar un área no desarrollada en la disciplina, no sería una buena idea iniciarse la investigación con semejante pretensión, ¿sí? Buscar áreas del trabajo en las que pueda contarse con ayuda efectiva, con un tutor, con colegas, ¿sí? Y buscar un problema de investigación que resulte de real interés para el estudiante. Una vez que elegí el tema, y que el tema se termina formulando como un gran título, ¿sí? Digamos, finalmente el tema se enuncia como título, después de todo este trabajo se termina con un título, es importante hacer un segundo paso de la investigación y muy relevante es justificar el tema. Es decir, indicar razones y documentar esas razones de por qué sería importante estudiar este tema, ¿sí? Como la investigación no se realiza en el aire, como la investigación se realiza en contextos institucionales, todas las instituciones te piden, cuando vos planteás que vas a hacer una investigación, sea como estudiante, porque para tu tesis, sea como investigador, porque es tu trabajo, te piden que justifiques, que des razones de por qué es importante investigar el tema, ¿sí? Y acá es donde aparece la justificación, ¿está? Es exponer las razones, el para qué o por qué del estudio, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el valor que tiene el estudio? ¿Sí? Y bueno, y esto, decir cuál es el valor del estudio es fundamental, esto, cuando necesitamos la aprobación por parte de alguna institución, y también, digamos, porque la ciencia tiene un carácter público y da cuenta de eso, digamos, justificar por qué es relevante. ¿Está? En la justificación, dice Sampieri, podemos incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema en estudio, ¿sí? Aunque el abordaje que hagamos después sea cualitativo. Y ahora vamos a profundizar en esto, digamos, ¿cómo justificamos? ¿Qué tipo de justificaciones podemos dar? Bueno, una primera justificación es dar cuenta de que el problema que estamos seleccionando tiene entidad social. Es un problema que existe en la realidad, que no me lo imagino yo, ¿no? Entonces, si uno describe el problema empírico, es decir, la situación empírica que me llama la atención y sobre la cual voy a investigar, ya esa descripción opera como una razón. El problema existe y tiene tal alcance. Ahí es donde es interesante que uno pueda poner estadística, cuantificar, para poder dimensionar. Porque el problema puede ser interesante estudiarlo, porque es un problema que afecta a muchos, o afecta a gran parte de la población, o porque afecta a muy pocos y por eso es poco investigado, porque es raro, ¿está bien? Entonces, lo primero es la descripción de la situación, ¿sí? Ahí también es interesante reponer, por ejemplo, si sobre ese tema se expiden, aparecen los medios de comunicación, si los medios de comunicación han levantado en su agenda este tema, porque eso hace la relevancia del tema en la opinión pública, si las instancias gubernamentales de salud, de educación, sociales, han
dicho algo, han generado normativas, han generado algo, documentos, tanto nacionales como internacionales, sobre el tema. Eso también es interesante ahí, porque todos estos elementos lo que hacen es traer y darle relevancia al tema que hemos elegido, ¿sí? Ese es el primer, y una razón, digamos, es una estrategia de justificación que no se puede obviar. Pero podemos agregar otras estrategias para justificar. Una puede ser la dimensión subjetiva, es decir, dar cuenta de las motivaciones, los deseos, los intereses en la historia personal o educativa, ¿sí? Haciendo una pasantía en la materia tal, en tal trabajo práctico, en tal práctica que desarrollé, en tal práctica laboral que hice, no sé, encontré tal cuestión. O sea, inscribir la elección del tema en la trayectoria personal. Eso no está mal, ¿sí? Porque también hace a por qué es importante y por qué elijo el tema elegido, ¿sí? La relevancia social es otro aspecto que es un poco vinculado a lo primero, al primer punto, pero que implica una reflexión más, no solo decir el problema está, tiene este alcance, esta dimensión cuantitativa, ha sido tomado por las instancias gubernamentales que intentan abordarlos de tal manera, los medios de comunicación lo toman o no lo toman, a veces también que algo esté ausente, por ejemplo, que encontremos que un problema tiene mucha incidencia social, pero está ausente de las agendas mediáticas y políticas, lo vuelve relevante, pero eso es importante decirlo y documentarlo, ¿no? Pero también podemos reflexionar acerca de qué implicaría, digamos, para quiénes sería importante entonces que yo investigue este tema. ¿Va a ser importante para los profesionales, para el colectivo profesional? ¿Va a ser importante para la misma formación en la universidad? ¿Va a ser importante para los destinatarios porque le vamos a dar un conocimiento que no tenían? ¿Vamos a poder hacer recomendaciones en política sanitaria, en política social, en política educativa? ¿Qué vamos a poder, digamos, hacer? ¿Para quién sería importante socialmente que yo elija este tema? Y el último aspecto tiene que ver con la relevancia académica, que es decir, ¿qué aportaría el trabajo al campo de mi disciplina? ¿Qué sumaría? ¿Sumaría conocimiento situado? ¿Sumaría conocimiento sobre una población en particular que no ha sido estudiada? ¿Qué sumaría en tanto conocimiento? Estos 4 puntos son orientativos de 4 o 5 párrafos que tiene que tener la justificación. No estamos hablando de un tratado. Pero bueno, yo los voy discriminando porque, digamos, son orientaciones para cuando ustedes tengan que justificar el tema elegido. ¿Dónde más pueden tomar, digamos, elementos para justificar? Toda investigación tiene que estar justificada. Entonces, como yo les decía en la filmina anterior, ustedes van a tener que empezar eligiendo el tema, buscando literatura, hablando con la gente. Y de ahí, tanto la literatura, los textos, los papers que lean van a tener justificaciones, seguro, porque son investigaciones, entonces tienen que estar justificadas. O las personas con las que hable les pueden dar información, y eso se puede traducir acá como elementos de justificación del tema elegido, ¿sí? Algunos criterios, esto es medio redundante, ¿no? Pero, por ejemplo, preguntarnos, ¿di cuenta de la conveniencia, que hacer esta investigación es conveniente para la justificación, ¿no? Ya, después que la armen como una grilla de evaluación, ¿di cuenta de que es conveniente? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados? Si sirve para resolver un problema real o no. Puede ser que alguna investigación, no sé, o sea más teórica, tiene una investigación que rellena un vacío de conocimiento, o alguna utilidad metodológica, porque yo voy a poder inventar un instrumento nuevo o recrear un instrumento de investigación nuevo, digamos. Esos son algunas también, estos criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación, me sirve para poder pensar cómo justificarla, porque lo damos vuelta, ¿sí? Bueno, este es un poco lo que quiero trabajar esta clase, ¿no? El tema, los criterios para seleccionar el tema y la justificación, ¿sí? ¿Qué tienen como bibliografía para esta clase? Bueno, tienen el texto de Sampieri, que es la bibliografía obligatoria, y yo les comparto un material muy cortito, que parte de este material yo lo trabajé, es la fuente de esta clase, que es un material que armé para una materia que di hace unos años, en el 2014, o sea, hace bastantes años, y lo que hice en ese material es hacer un rastreo bibliográfico sobre distintos manuales de metodología y fui seleccionando qué dicen del tema, ¿sí? Y de la justificación en cada manual. Entonces, además de Sampieri, ahí tienen un breve recorrido por distintos manuales y recortado únicamente qué aportan para
pensar la selección del tema y su justificación. Bien, entonces, luego de esta clase, que presenté en general el tema, les recomiendo leer Sampieri, leer ese documento que les armé, y hacer la actividad de aprendizaje grupal, que tiene que ver con la selección y justificación del tema, que ya está cargada en el espacio de tareas. Bueno, espero que hasta acá la clase. Nos encontramos en el encuentro sincrónico. Y bueno, y les dejo un gran saludo. Adiós.